Hola receteros y receteras, bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un pollo frito al estilo Kentucky Fried Chicken, es decir, un pollo con una cobertura exterior muy crujiente y sabrosa. Y para comenzar vamos a poner una buena cantidad de leche en un bol. Y vamos a añadir harina de trigo. Las cantidades las vas a tener al final del vídeo y también en la descripción, pero la proporción va a ser más o menos por cada medio litro de leche unos 300 gramos de harina. No obstante, después veremos un truquito para saber si la masa está lista sin necesidad de cantidades. De momento vamos a echar una pizquita de sal. Y después unas especias al gusto. Puedes echar las que quieras, pero una buena sugerencia de ellas son una cucharada de orégano, otra de pimentón dulce también conocido como paprika, otra de curry, otra de cebolla en polvo y otra de ajo en polvo. Pueden parecer estas muchas especias, pero después tampoco se van a notar tanto en boca, y recuerda que puedes añadir y quitar especias a tu gusto. Una vez que hayamos echado todos estos ingredientes, los vamos a mezclar todos con una varilla hasta que nos quede una mezcla homogénea y sin un solo grumo. Una vez que la hayamos mezclado, ahora es cuando toca el truquito para saber si está lista. Lo que debe hacer la masa es pegarse un poquito a la varilla, pero enseguida caer. Si se pega en exceso la varilla, lo que tenemos que hacer es echar un poquito más de leche, pero si por el contrario no se pega nada de nada, lo que debemos hacer es echar más harina. Esta receta no es nueva en el canal, de hecho será una de las primeras que subía ya en 2014, lo que pasa que entre que tengo mejor cámara que entonces y que esta es una receta mejorada de la anterior me pareció que merecía la pena repetirla, por no mencionar que la comunidad recetera es mucho más amplia y que la mayoría ni habréis visto aquel vídeo. Además aquí resolveré algunos problemas que tuvisteis entonces, como que decíais que quedaba crudo, iremos viendo todos los detalles según avance el vídeo. Pero bueno, vamos a dejarnos de nostalgias y continuemos. Para el pollo vamos a necesitar unos muslos, pero que tampoco sean demasiado vikingos, es decir, unos muslos pequeños o medianos, no muy grandes, porque si no después en la fritura nos van a quedar crudos, que es una cosa que me decíais que os ocurrió mucho. Muslos pequeños o medianos. Teniendo esto en cuenta que es muy importante, los vamos a salpimentar por sus dos caras. Y después los vamos a introducir en la mezcla de especias, leche y harina. Esta mezcla va a ser la cobertura que después recubrirá el pollo, y va a tener varias funciones. La obvia es que tendrá un rebozado exterior muy crujiente y sabroso, pero no va a ser la única. Aparte de eso, también mantendrá los jugos del pollo en el interior del muslo, al impedir que estos escapen. Como resultado tendremos un pollo mucho más jugoso. Así que para lograr todo esto nos vamos a encargar de que el pollo quede bien recubierto de toda la mezcla. Y una vez que lo hayamos conseguido vamos a meter todo esto en la nevera durante alrededor de una hora, aunque puede ser durante toda una noche entera si quieres. Así nos aseguramos de que el pollo absorba bien todos los sabores y que la masa se asiente bien. Pasado el tiempo y justo antes de la fritura vamos a preparar el rebozado más exterior del pollo. Para ello vamos a poner harina en un plato. Y le vamos a añadir las mismas especias que habíamos puesto antes, pero en menor cantidad. Si antes iba por cucharadas, ahora irá por cucharaditas. Es decir, una cucharadita de orégano, otra de pimentón o paprika, otra de curry, otra de cebolla en polvo y otra de ajo en polvo. Después con un tenedor vamos a mezclar todos estos ingredientes hasta que esté todo bien integrado. Logrado esto vamos a coger uno a uno cada muslo de pollo. Le vamos a quitar tan solo un poquito el exceso de masa, pero tampoco demasiado, que en la masa está la gracia. Y lo vamos a pasar en la mezcla de harina y especias, que se recubra bien por todas sus caras de ella. Y freímos en abundante aceite que esté bastante caliente. Pero aquí está el truco también, que no esté demasiado caliente porque si no se quemará por fuera pero en el interior va a quedar crudo. Si tienes freidora que marca la temperatura a unos 160 grados centígrados está bastante bien. Y si fríes en una vitrocerámica que vaya del 0 al 10 por ejemplo, un 7 también está bastante bien. Pasados unos 7 minutos más o menos, es decir que tiene que estar un buen rato en el aceite, retiramos y colocamos sobre papel absorbente. Y con todos estos trucos al final tendremos un pollo muy rico, sabroso y muy jugoso, para comerse hasta los huesos. Si te gusta, por favor, dedito arriba que me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal, no te olvides también de pulsar la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba un vídeo, y ¡que viva la cocina! Hola receteros y receteras y bienvenidos a Que Viva la Cocina. Soy Gorka Barredo y hoy vamos a preparar un pollo al curry que es muy fácil de hacer, con pocos ingredientes y listo en cuestión de 20 minutos. Y lo más importante, con un resultado espectacular, vamos a ello. Para comenzar, en una sartén vamos a poner un chorrete de aceite a calentar a fuego fuerte. Cuando esté caliente vamos a agregar aquí unas pechugas de pollo cortadas en cubos, de tamaño de bocado más o menos. El pollo que ya esté previamente salpimentado. Vamos a dejar que se cocine aquí durante alrededor de 2 minutos. En un principio sin tocarlo, es decir, sin removerlo. Lo que pretendemos es sellar esta cara. Pasados esos 2 minutos ya podemos proceder a remover el pollo, porque vamos a cocinar la otra cara, otros 2 minutos más o menos.
Lo que pretendemos es sellar este pollo manteniendo su interior crudo. Así que una vez que hayamos hecho esto, simplemente nos queda retirar el pollo de la sartén, que de momento ya hemos cumplido con él. Este pollo lo reservamos en un plato. Después volverá a entrar en acción. De momento en esta misma sartén fíjate que han quedado jugos del mismo pollo. Lo que vamos a hacer va a ser añadir un poquito más de aceite y bajar la temperatura a fuego suave. Vamos a agregar aquí unos dientes de ajo que estén muy picados. Y una cebolla que esté también muy picada, muy fina. Es muy importante que esté muy picado, que después en la salsa no queremos encontrarnos trozos muy grandes de la cebolla, ni del ajo. Vamos a salpimentar esto y comenzamos con este pequeño sofrito. Le damos un pequeño meneo con la ayuda de una cuchara de madera y vamos a ir dejando que se cocine poco a poco durante unos 15 minutos. Que la cebolla quede bien blanda. Y muy importante, que no nos coja color, simplemente que quede blanda y traslúcida. Una vez hayamos logrado esto, pasados esos 15 minutos, vamos a agregar entre 2 o 3 cucharadas de tomate triturado. Y por supuesto el curry. Puedes añadir entre 1 y 2 cucharaditas de curry, a tu gusto, incluso 3. Depende de cuánto te guste el curry. Una vez hayamos añadido estos nuevos ingredientes, los integramos junto al sofrito que habíamos preparado antes y vamos a dejar que se cocine nuevamente otros 5 minutos más. Y con todo esto ya tan avanzado, no queda más que darle el toque final. Volvemos a introducir aquí el pollo que habíamos reservado antes, el que habíamos sellado. Añadimos también nata para cocinar, la que tiene aproximadamente un 15% de materia grasa, también conocida como crema de leche. Y ahora procedemos a mezclar y a integrar entre sí todos estos ingredientes. Lo hacemos a un fuego moderado, que la nata se quema con mucha facilidad. Poco a poco veremos cómo esto se va tornando de color amarillento, y esto es debido al curry. Y el color la verdad que ya llama mucho la atención, pero luego su sabor es increíble. Pero bueno, antes de probarlo vamos a rectificar de sal, que la nata no tiene nada de nada y volvemos a mezclar. Ahora dejamos que se cocine todo esto durante unos 15 minutos más o menos, a fuego muy suave. Así la salsa reduce, el pollo termina de cocinarse, hay concentración de sabores y en definitiva tenemos una receta que es pura ambrosía. Pruébala, acompáñala de un arroz blanco y verás cómo te gusta. Y si también te gusta este vídeo, dedito arriba. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina! Hola receteros y receteras. Hoy vamos a preparar una receta para auténticos valientes, unas alitas de pollo al estilo búfalo. Para ello comenzamos cortando las alitas de pollo con un cuchillo muy afilado. Hacemos el corte por la articulación, se corta muy fácilmente y la puntillita que no nos sirve la retiramos. Una vez cortadas vamos a introducir las alitas del pollo en un bol. Y ahora vamos a aderezarlas un poco. Primero les echamos una pizca de sal. Después pimienta recién molida. Yo estoy utilizando pimienta blanca, pero puedes utilizar la negra, la de toda la vida. Añadimos alrededor de un tazón de harina de trigo. Una cucharadita de pimienta de cayena molida o de chile. Esto pica como un demonio enojado, pero le vendrá bien. Añadimos una cucharadita de pimentón o de paprika e integramos bien todos los ingredientes con las manos. Después dejamos reposar 1 hora en la nevera. Pasado el tiempo y con las alitas ya bien frías, las freímos en abundante aceite muy caliente. Las vamos a dejar freír aquí alrededor de 10 minutos, hasta que estén bien doradas por fuera. Mientras se fríen preparamos la salsa búfalo. En otra cazuelita ponemos a derretir a fuego suave unos tacos de mantequilla. Todos los ingredientes y cantidades exactos de la salsa los tienes al final del vídeo. Una vez la mantequilla se haya derretido, echamos una cantidad generosa de nuestra salsa picante preferida. Esto puede parecer una vikingada de tomo y lomo, pero en realidad con la mantequilla y demás ingredientes no va a picar tanto. Echamos una pizquita de azúcar que le va a venir muy bien y por supuesto el toque de pimienta recién molida. Vamos a echar media cucharadita de pimentón o paprika. Una cucharadita de ajo en polvo. Media cucharadita de pimienta de cayena molida o de chile. Una cucharadita de maicena para que la salsa espese un poquitín. Añadimos un chorrito de vinagre, que va a dar un toque ácido bastante interesante. Después cocinamos la salsa y la removemos muy de vez en cuando durante unos 10 minutos. Cuando las alitas estén fritas y bien doradas, las retiramos del aceite y las dejamos reposar un par de minutos en papel absorbente. Y después las colocamos en otra sartén o en el mismo plato. Le ponemos nuestra super salsa búfalo encima y removemos bien, que las alitas se impregnen bien de la salsa.
Pruébalo, está para comerse hasta los huesos del pollo. Y si te gusta, por favor, dedito arriba, que como siempre esto me ayudará a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y que viva las vikingadas y la cocina. Vamos a preparar un pollo guisado pero con cerveza en vez de con agua. Ya verás qué rico queda. Para comenzar vamos a poner un chorrete de aceite a calentar a fuego fuerte, en una olla que sea más bien alta. Cuando esté bien caliente vamos a ir añadiendo el pollo, que puede ser un pollo entero que esté despiezado, o si lo prefieres y como en mi caso también puedes utilizar unos muslos, también queda muy rico. El pollo ya está previamente salpimentado. Vamos a dejar que se selle cada cara durante alrededor de 2 minutos, y pasado el tiempo le vamos a ir dando la vuelta a cada pieza del pollo. De esta manera vamos a conseguir que se dore, pero sin embargo va a seguir crudo en el interior, y esto es lo que buscamos. Haciendo esto, además de que las piezas van a quedar más bonitas y entrarán mejor por el ojo, también vamos a sellar las piezas del pollo, cerrando sus poros. Con esto lo que vamos a lograr es que los jugos se mantengan dentro de la pieza del pollo, que no se escapen, vamos, así va a quedar mucho más jugoso. Pasados otros 2 minutos, cuando todo el pollo esté bien dorado, vamos a ir retirando una a una cada pieza y la vamos a ir reservando en un plato. Ahora bajamos la potencia del fuego, y en el mismo aceite, con los juguitos que habrá soltado el pollo, vamos a añadir un par de dientes de ajo que estén bien picados. Vamos a añadir un par de cebollas también bien picadas, un pimiento rojo que esté cortado en trozos un poco más grandes, y 2 o 3 zanahorias cortadas en rodajitas más bien finas. Aquí la idea es jugar con los sabores dulces, porque la cerveza es un ingrediente que es muy amargo, y al añadir cebolla y zanahoria, que son 2 alimentos muy dulces, lo que vamos a lograr va a ser conseguir un sabor como agridulce, una auténtica ambrosía. Ahora añadimos su parte de sal a toda la verdura, y hablando de ambrosías también añadimos su pizquita de pimienta negra recién molida. Después mezclamos todos los ingredientes y dejamos que se vayan cocinando durante unos 15 minutos, siempre a fuego muy suave. Pasado el tiempo y con la verdura ya bien blandita, vamos a darle el toque maestro. Vamos a añadir un par de cucharadas de harina de trigo. ¿Y para qué este ingrediente? Bueno, pues lo que va a hacer este ingrediente va a ser básicamente espesar un poquito la salsa. Es decir, le va a dar cierto cuerpo, cierta densidad. No va a mejorar ni a empeorar el sabor, pero sí que hará que nos entre mucho mejor por el ojo. Nos apetecerá mucho más untarla con pan, como si no hubiera un mañana. Así que añadimos estas 2 cucharadas y después mezclamos todos los ingredientes, mientras dejamos que la harina se cocine durante un par de minutos más, para eliminar su sabor a crudo, que es muy desagradable. Venga, y hecho todo esto, ahora vamos a devolver aquí las piezas de pollo que habíamos reservado antes. Si han soltado algún juguito, los añadimos también. Más sabor que van a dar. Y ahora vamos a seguir añadiendo más ingredientes. Algunas especias. Vamos a añadir una combinación de ellas que ya he dicho alguna vez que me encantan. Un poquito de romero y un poquito de tomillo seco. Prueba esta combinación de estas 2 especias con el pollo porque es una auténtica delicia al paladar. Ahora añadimos un par de hojas de laurel. Y finalmente lo cubrimos todo con cerveza. Puedes utilizar la cerveza que más te guste. Una cerveza Pilsen rubia, una cerveza tostada, una cerveza IPA, que son las vikingas, las que son súper fuertes, la que quieras. Va a variar mucho el sabor de una a otra, pero es cuestión de experimentar. Si no te quieres complicar la vida y para comenzar utiliza una cerveza rubia, una normal y corriente. Con esto te va a quedar un pollo a la cerveza estándar, y bien delicioso. Por el alcohol no te preocupes, que se va a evaporar. Añadidos todos estos ingredientes vamos a dejar que se cocine todo durante unos 45 minutos, a fuego medio. De esta manera la salsa se irá reduciendo poco a poco y el pollo se va a cocinar completamente, quedando muy tierno. Y con esta salsa tan aterciopelada que estás viendo, acción de la harina. De hecho, mira qué espesor tiene. Esto es porno del bueno. Y ya si quieres le pones un poco de perejil picado encima y la persona que se lo coma seguro que se casa contigo. Bueno, hoy vamos a alcanzar el 1.000.000 de suscriptores y yo estoy haciendo un especial. Ya os contaré en breve en las redes sociales en qué consiste. De momento solo adelantaré que vamos a salivar todos como el perro de Pavlov. Nos vemos en el siguiente vídeo y que viva la cocina y vosotros, el 1.000.000 de receteros. Te voy a dar un truco para que las pechugas de pollo fileteadas no nos queden tan secas. Y con una salsa increíble. Lo primero, comenzamos trabajando con la pechuga de pollo. Le echamos una pizca de sal y de pimienta negra recién molida. Y lo hacemos por las 2 caras. Venga, y hasta aquí todo normal. Ahora es cuando viene lo especial. Con una tijera le vamos a hacer unos cortes a lo largo. En total son 2 cortes, uno en un lado y el otro en el otro, dejando como 3 tiras más o menos del mismo tamaño. Y ahora, como el problema sería que son muy finas y nos quedarían secas, pues lo que vamos a hacer va a ser darle un poco de grosor. Para ello cogemos una de las tiras de los extremos y la llevamos al centro.
tal que así. Ahora cogemos la otra del otro extremo y al centro. Y otra vez, la de un extremo y al centro, y así sucesivamente, hasta que la pechuga ya no dé para más. Es importante que la parte de arriba, la superior, esté bien prieta para que la trenza nos quede bien. Y una vez que ya la tengamos lista, no nos quedaría más que unirlo todo con la ayuda de un palillo. El palillo se lo retiraremos al final, así que por él no te preocupes, que nadie se va a pinchar. Con esto de la trencita logramos dos cosas. Una, que sea más visual, sobre todo si tenemos niños en casa, este truco es muy útil. Y dos, y es el motivo real y el más importante, le vamos a dar grosor a la pechuga. Con ello nos va a quedar más jugosa en el interior. Ese es el truquillo. Venga, y visto esto, vamos a por la salsa en sí. Tengas las pechugas en forma de trenza o las tengas simplemente fileteadas o enteras, mejor todavía, en una sartén vamos a echar un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego muy fuerte. Cuando esté caliente, añadimos aquí las trenzas una a una. Las trenzas o las pechugas enteras, lo que tengas. Vamos a lo de siempre. Ya está bastante visto en este canal, pero como cada día somos más y más, lo explico. A sellarlas. Sellarlas es cocinarlas muy fuerte por fuera, dejándolas crudas en el interior. Esto nada, 1 minuto de cocción a fuego muy fuerte. Pasado ese minuto, con la ayuda de unas pinzas de cocina le vamos a dar la vuelta a cada pieza del pollo. Y vamos a repetir el mismo proceso. Cocinar la otra cara, otro minuto más. Una vez que las tengamos bien selladas, las retiramos y las reservamos. Y ahora bajamos un poco la potencia del fuego. Y en este mismo aceite y en los juguitos que haya soltado el pollo preparamos nuestra salsa de champiñones. Para ello añadimos cebolla y unos dientes de ajo, ambos ingredientes picados. Y ahora, con las mismas pinzas de cocina, por aquello de no ensuciar, le vamos a ir dando un meneo a toda la verdura para que se cocine a fuego suave. Y espera. ¿Y la sal y la pimienta? Pues bueno, se podría haber echado al final y no hubiera pasado nada, pero me has cazado, se me ha olvidado. Lo que pasa es que si se la echamos ahora, la cebolla va a sudar y se va a cocinar más rápidamente. Pues no pasa nada, paramos. Le echamos su pizca de sal. Su pizca de pimienta negra recién molida. Y ahora sí que sí, procedemos a menear esto y a cocinarlo a un fuego moderado tirando alto durante unos 10 minutos. Lo que pretendemos es que la cebolla se cocine, pero también que nos coja un poco de color. En este caso sí, generalmente no suelo recomendarlo, pero sí que nos coja color porque después va a oscurecer también nuestra salsa de champiñones. Que es justo eso lo que pretendemos, una salsa parduzca, aterciopelada y con una presencia fetén. Así que cocinamos todo el conjunto, unos 10 o 15 minutos. Y cuando ambos ingredientes ya estén más o menos tostaditos, que no quemados, agregamos los champiñones limpios y picados. El champiñón tiene un tiempo de cocción sustancialmente inferior a la cebolla, así que es por ello que hay que añadirlo mucho más tarde. Lo integramos junto al sofrito anterior y nuevamente vamos a dejar que todo el conjunto se cocine durante otros 5 minutos más. Tiempo suficiente para que el champiñón también se termine de cocinar y que también coja un color oscurito. Aquí todo oscuro. Pasado este tiempo vamos a agregar una cucharada de harina de trigo. La harina de trigo después va a espesar ligeramente la salsa. La va a dejar para untar en pan. La integramos junto con el resto de ingredientes y la vamos a dejar que se cocine aquí durante otro minuto más. Aquí doble función. Primero, que pierda el sabor a crudo, que la harina cruda no mola. Y la otra, que se tueste. Otra vez, que se oscurezca. Y venga, pasado ese minuto, vamos a agregar otro ingrediente más. Medio vaso de vino blanco. El vino blanco va a contrarrestar con los ingredientes oscuros. Y aparte le va a dar un sabor ácido muy interesante para esta salsa. Esperamos un minuto a que haya evaporación, que se evapore el alcohol y que el vino reduzca ligeramente. Y pasado ese minuto, añadimos leche o nata para cocinar si lo prefieres, crema de leche. Estos dos ingredientes, el vino y la leche,
van a ir en contraposición a los ingredientes oscuros. Los va a clarear y vamos a obtener aquí una salsa de un color así marroncito, deliciosa. Deliciosa de sabor y con una presencia también maravillosa. Pero venga, seguimos que esto ya está súper avanzado. Le vamos a agregar a la salsa su pizca de sal y de pimienta negra, que si se nos hubiera olvidado al principio, pues ahora le añadimos un poco más y ya está, y no pasa nada. Y vamos a devolver aquí las pechugas que teníamos del principio, todavía con el palillo clavado. Las introducimos y que queden sumergidas dentro de esta super salsa. Finalmente, dejamos que todo el conjunto se cocine durante unos 15 o 20 minutos a fuego moderado. Que la salsa evapore y que espese un pelín. Y que evidentemente la pechuga se cocine en el interior. Y poquito más. Ahí se aprecia perfectamente cómo queda la salsa. Aterciopelada y con un color muy atractivo. Y para rematar esta faena, un poquito de perejil fresco espolvoreado por encima le va niquelado. Un truco muy útil el de cómo emplear unas pechugas de pollo si las tenemos fileteadas. Fetén. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. La semana que viene, nuevo vídeo aquí en Que Viva la Cocina, con Gorka Barredo. Con un nuevo plato que al igual que este, será pura ambrosía. En una sartén vamos a poner un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego fuerte. Cuando esté caliente agregamos pollo troceado. Del pollo puedes utilizar la parte que más te guste. Para esta elaboración yo quizá recomiendo más los contramuslos del pollo. Los contramuslos ya están previamente deshuesados, pero bueno, si no los tienes podrías utilizar muslos o simplemente la pechuga, sin más. Eso sí, es importante que estas piezas ya estén previamente salpimentadas antes de introducirlas aquí. De momento, lo que vamos a hacer con el pollo va a ser sellarlo en este aceite. Para ello, como siempre, a temperatura muy fuerte. Y pasado en torno a un minuto cuando se haya dorado por esta cara, le damos la vuelta y repetimos el mismo paso, tostamos también su otra cara. Hecho esto, con el pollo ya dorado por fuera, pero todavía crudo en el interior, lo vamos a retirar de la sartén. Lo reservamos para después y en esta misma sartén bajamos primero la potencia del fuego y agregamos unos dientes de ajo, una cebolla y 2 zanahorias. Todos los ingredientes cortados pero en trozos más bien grandes, no hace falta picarlos mucho. Vamos a agregar además una hoja de laurel, que va a realzar bastante el sabor de nuestra elaboración. Una pizca de sal a toda la verdura. Y una pizca de, por supuesto, la ambrosía de los dioses griegos, pimienta negra recién molida. Y con esto ya tenemos los ingredientes básicos del sofrito de hoy. Ahora vamos a removerlos ligeramente, mientras dejamos que se cocinen siempre a fuego moderado tirando a suave, durante unos 15 o 20 minutos. Pasados esos 20 minutos, con el sofrito ya tan avanzado, vamos a añadir un ingrediente más. Se trata de un tomate entero, pelado y sin las pepitas. Podría sustituirlo perfectamente por tomate triturado. Unos 150 o 200 gramos, sería prácticamente lo mismo. Sea cual sea el tipo de tomate que eches, lo integramos con el resto del sofrito y dejamos que se cocine durante otros 10 minutos más. Llegados a este punto ya tenemos el sofrito más que cocinado, la cebolla casi deshecha para que se integre y espese bien después nuestra salsa. Pero antes de eso vamos a agregar una cucharadita de orégano que le va a dar más sabor todavía. Y vamos a echar también zumo de naranja. El zumo de naranja es suficiente para que después vuelva a cubrir el pollo. Con estas cantidades, con medio litro más o menos, vamos bien. Vamos a integrar nuevamente todo esto y vamos a esperar a que el zumo de naranja recobre el hervor. Que se integre con el resto de ingredientes, especialmente con la cebolla, que en este caso va a ser ese ingrediente que le va a dar ese napado extra. Es decir, ese espesor extra para que después podamos untar bien en pan o en arroz blanco. Venga, y tan pronto haya recobrado el hervor, vamos a añadir la cáscara de una naranja rallada para potenciar todavía más el sabor de esta. Cuando hagamos esto ya sabes, solamente echamos la parte naranja de la naranja, valga la redundancia. Quiero decir que la parte blanca no la agregamos, que es la que está justamente debajo. Esto es porque esto amarga un montón, más que una subida de impuestos. Así que nada, tenlo en cuenta, solo la parte naranja.
Recogemos esta ralladura con la ayuda de una cucharilla y ¡ale! ¡Para adentro que va! Ahora no sería más que remover y asegurarnos de que esta ralladura queda bien sumergida dentro de la salsa. Que hablando de la salsa, aquí ya se ve con qué textura está empezando a quedar. Y todavía tiene que reducir un poco más. Y volver a introducir en esta misma salsa los contramuslos que teníamos reservados del principio. Vamos a dejar cocer todo el conjunto a fuego suave durante alrededor de 30 minutos, dándole la vuelta a los contramuslos a mitad de cocción para que se cocinen uniformemente. Venga, y una vez que haya pasado este tiempo, obtendremos esta maravilla de plato. Viene muy bien acompañado con arroz blanco y por supuesto con la guarnición de las zanahorias que habíamos hecho al principio. Un pollo en una salsa de naranja muy napante, es decir, que va a impregnar bien nuestra pieza de carne. Un estofado de pollo a la naranja que una vez más es pura ambrosía. Ñam, 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 ñam. Hola receteros y receteras, hoy vamos a preparar una de esas recetas fáciles y muy resultonas de hacer, un pollo al horno con una deliciosa guarnición. Y para ello comenzamos pelando unas patatas. Después las cortamos en unas rodajas no muy gordas, de alrededor de 1 centímetro de grosor. Y colocamos las rodajas en el fondo de una fuente para horno, donde vayamos después a asar nuestro pollo. Después preparamos la cebolla, la cortamos por la mitad y le quitamos la parte del tallo. Y ahora por la misma parte del tallo la pelamos, la cáscara saldrá con mucha facilidad. Una vez pelada la cortamos en juliana, o lo que es lo mismo, en tiras finas. Y ponemos dichas tiras encima de la patata que ya habíamos colocado antes. Después le ponemos a todo un buen pellizco de sal. Y después pimienta molida, la mejor especia del mundo. Ahora colocamos encima el pollo. Yo he elegido unos muslos completos, pero si lo prefieres podrías colocar directamente un pollo entero. Mojamos bien con un vaso de agua para que el pollo no se reseque en el horno. Y a cada muslo le añadimos un chorrete de aceite de oliva, auténtico oro líquido. Añadirá mucho sabor al asado. Si no tienes de oliva, que en algunos países está complicado comprarlo, puedes sustituirlo por aceite de girasol. Después salpimentamos nuestro pollo. Y para darle un toque especial, añadimos un poco de tomillo seco encima. El tomillo le da un toque brutal al asado. Y con esto, al horno con ello. Lo metemos previamente calentado a 200 grados centígrados, calor arriba y abajo. Con esto de poner la guarnición abajo vamos a aprovechar los juguitos que suelta el pollo, que se van a mezclar con la patata y la cebolla, y tendremos una mezcla de sabores explosiva. Pasados unos 20 minutos, cuando el pollo esté dorado, lo vamos a sacar del horno un momentito. Y vamos a darle la vuelta uno a uno a cada muslo. Si en vez de con muslos lo haces con un pollo entero, simplemente darle la vuelta a todo el pollo. Y hecho esto, de nuevo al horno, que no pase frío, otros 20 minutos hasta que esté bien dorado. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás muchísimo a hacer más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina! Comenzamos con la propia guarnición. En una bandeja de horno vamos a poner un poco de hortalizas a nuestro gusto. Por ejemplo, un poco de cebolla y un poco de pimiento verde cortados en tiras. Agregamos también unas patatas cortadas en rodajas finas. Ingrediente indispensable, porque seamos sinceros, un pollo asado sin patatas ni es comida ni es nada. Vamos a salpimentar todas las hortalizas y después, con las mismas manos, le vamos a dar un meneo a todo esto. Así nos aseguramos que toda la verdura quede bien diversificada por toda la superficie de la bandeja y de paso también nos aseguramos que la sal quede bien distribuida. Venga, y ahora viene la parte interesante. Vamos a rellenar el pollo. Para esta receta he escogido unos muslos. En la carnicería, tú se lo pides al carnicero y él mismo te los deshuesa. Vamos a salpimentar también esta pieza por sus dos caras. Con la sal cuidado, porque vamos a añadir después ingredientes que ya están salados, así que se nos puede ir la mano.
Con la pimienta, eso sí, nada, como si no hubiera un mañana. Échale pimienta con saña y gusto. Y ahora vamos a proceder a rellenar esto. Por la parte donde no tiene la piel, vamos a añadir unas lonchitas de jamón. Y sobre el jamón un poquito de queso desmigado. Importante que esté desmigado, porque si no, como añadamos lonchas enteras, va a ser misión imposible encerrar este relleno. Y a esto me refiero. Lo que vamos a hacer ahora va a ser enrollar el muslo. De esta manera vamos a dejar el relleno encerrado en su interior. Creo que ya captas la idea. Y ahora, si hubiéramos añadido aquí unas lonchas de queso enteras, pues imagínate, se nos saldría todo el relleno. Ahora vamos a asegurar todo esto clavándole un palillo y vamos a llevar el muslo ya relleno dentro de la bandeja del horno. La parte que hace de unión, donde hemos clavado el palillo, por decirlo así, la vamos a poner boca abajo. Y ahora regamos con un vaso de agua, que siempre haya humedad en el fondo de la fuente. Es el turno de aderezar esta preparación con unas pocas hierbas aromáticas. Al igual que con la guarnición, puedes añadir las que te dé la gana. Unas que me encantan, y ya lo he dicho en más de una ocasión, es la misma cantidad de romero y de tomillos secos. Así que se lo añadimos tanto al pollo como a la guarnición que hay debajo. Podrías añadir otras a tu gusto, o simplemente no añadir ninguna, como quieras. Para darle un toque de jugosidad extra vamos a regar todo esto con un pequeño chorrito de aceite de oliva. También, tanto al pollo como a la guarnición que hay debajo. Ahora metemos la bandeja en el horno, a 220 grados y la vamos a dejar aquí durante alrededor de 30 o 35 minutos, más o menos. Y mira, mira, esto es auténtico porno del bueno. Un consejo, para que la guarnición de abajo se haga a la vez que el pollo, es muy importante que su corte no sea muy grueso, así que tenlo en cuenta, si no te va a quedar dura. Venga, y al final obtendremos algo como esto. Unos muslos rellenos que van a ser la ambrosía griega, romana, nórdica y de todas las civilizaciones. Si te gustan, dedito arriba. Nos vemos en el siguiente vídeo y ¡que viva la cocina! En una sartén vamos a poner un chorrete de aceite y lo calentamos a fuego fuerte. Cuando esté caliente, añadimos aquí unas pechugas de pollo enteras, es decir, sin filetear, y previamente con sal y pimienta. Las vamos a sellar por sus dos caras, a marcarlas a fuego fuerte durante un par de minutos. Pasado ese tiempo, le damos la vuelta a cada pechuga de pollo y sellamos también la otra cara, otros 2 minutos. En el interior permanecerán crudas, pero esa es la idea. Una vez hayamos logrado esto, retiramos las pechugas de la sartén y las reservamos en un plato, para después. Ahora, en este mismo aceite, añadimos unos tomates tipo cherry cortados por la mitad. Los vamos a ir removiendo y los vamos a cocinar un minuto más. Esta receta se prepara muy rápidamente. Pasado ese minuto, añadimos aquí unas espinacas. Que parece esto una cantidad soberbia, ¿verdad? Los ingredientes, como siempre, y las cantidades al final del vídeo. Añadimos también un par de dientes de ajo. E integramos todo esto con los tomates. La espinaca parece mucha cantidad, pero mira cómo merma. En cuanto la cocinemos durante un minuto, se queda en nada. Por eso que no te asuste el volumen que tiene. Una vez que la hayamos cocinado y que haya mermado, tardará un minuto como mucho. Vamos a añadir aquí nata para cocinar o crema de leche. La podría sustituir simplemente por leche si quieres. Añadimos una pizca de sal y otra de la ambrosía de los dioses, pimienta negra recién molida, que a esta salsa además le va a dar color. Y ahora unos 50 gramos de queso viejo, queso rallado. Un queso fuerte con sabor, eso es lo ideal, el que más te guste, pero que sea fuerte. Hecho todo esto, bajamos la potencia del fuego e integramos este queso con el resto de ingredientes, hasta que se haya deshecho bien y se haya integrado junto con la nata o con la leche. Que esta salsa ya está para meter aquí hasta la cabeza. Pero mejor esperar un poco. Vamos a devolver aquí a introducir las pechugas de pollo que habíamos reservado del principio, porque vamos a terminar de cocinarlas aquí. Con unos 15 minutos a temperatura suave debería ser suficiente. Que la pechuga absorba el sabor de la salsa y que termine de cocinarse en el interior, pero que tampoco llegue a resecarse. Por eso, con unos 15 minutos, más que suficiente. Y ya pasado ese tiempo, obtendremos algo como esto.
unas pechugas de pollo con una salsa que nos sirve también a la vez como guarnición, una guarnición de tomatitos y de espinacas, unas pechugas de pollo que son pura ambrosía. Ñam, 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 ñam. Para comenzar vamos a preparar esta especie de salsa que va a acompañar a nuestra guarnición y con la cual remojaremos el pollo. Para ello, en un bol vamos a introducir un par de huevos, enteros. En esta receta vamos a preparar el pollo y su guarnición todo a la vez. Agregamos un par de dientes de ajo que estén picados. Una cucharada de mayonesa. Esta mayonesa le va a dar a nuestra salsa un toque así como cremoso muy interesante. Agregamos una cucharada de harina fina de maíz, también conocida como maicena. El zumo de un limón. Una cucharadita de pimentón dulce, también conocido como paprika. Una cucharadita de pimienta negra recién molida, que por supuesto no va a faltar. Y una cucharadita de ají en polvo, también conocido como cayena. Le ponemos una pizca de sal y ¡ale! A darle zapatilla. Lo batimos bien de tal manera que se nos integren todos los ingredientes entre sí. Con esta salsa vamos a rebozar nuestro pollo y también vamos a mojar con ella la guarnición, que después irá todo al horno. Pero vamos por partes, lo vamos viendo poco a poco. Al final vamos a obtener una salsa como esta, más bien liquidilla y muy amarilla. Lo que vamos a hacer va a ser introducir en ella nuestro pollo. Yo he escogido unos muslos de pollo, pero tú puedes escoger lo que te dé la gana, el pollo entero, pero troceado, eso sí. A continuación vamos a remojar el pollo bien con la salsa. Nos aseguramos que se impregne bien de ella. Y el pollo, aunque bueno, la salsa ya tiene sal y pimienta, tiene que estar previamente salpimentado. Si no, quieras que no, soso nos va a quedar seguro. Una vez lo tengamos, vamos a introducir todo el conjunto en la nevera y vamos a dejar que repose aquí mientras preparamos la guarnición, que es lo siguiente que vamos a hacer. En el fondo de una fuente de hornear vamos a poner un poquito de aceite para que la guarnición no se pegue. Ahora vamos a colocar unas patatas. Las patatas cortadas en cubos grandes, de tamaño de bocado más o menos. Y un par de cebollas cortadas en tiras. Ambos ingredientes están previamente salpimentados. Ahora vamos a mezclar todo este conjunto brevemente, más que nada para que tanto la patata como la cebolla se distribuyan equitativamente, que estén colocadas por toda la superficie de la bandeja. Y una vez que lo tengamos, tal que así, vamos a colocar sobre nuestra guarnición los trocitos del pollo, bien impregnados de su salsa. Y esto, como ves, es muy facilito de hacer, y su resultado es espectacular. Prepáralo, ya lo verás. Llegados a este punto, vamos a verter lo que nos haya sobrado de la salsa sobre la guarnición, que aquí no se tira nada, y que además le va a dar un toque muy interesante. Entre otras cosas, el huevo se nos cuajará y nos encontraremos trocitos entre la propia guarnición. ¡Una auténtica ambrosía! Pero antes de todo eso, lo vamos a introducir en el horno previamente calentado a 200 grados centígrados, calor arriba y abajo si lo tienes. Y lo vamos a dejar aquí durante de momento unos 25 minutos. Pasado este tiempo, vamos a retirar brevemente la bandeja del horno. Y ahora vamos a retirar el pollo y lo vamos a reservar brevemente en un plato. Porque lo que pretendemos es despejar la guarnición para removerla ligeramente. Con esto nos vamos a asegurar de dos cosas. La primera es que no se haya pegado en el fondo de la bandeja. Y la segunda, que se cocine homogéneamente por todos sus lados. Y mira, aquí se aprecia perfectamente el huevo cuajado. Esto, junto con esta guarnición, es auténtica gloria bendita. Venga, si la guarnición se nos ha quedado un poco sequita, le vamos a agregar un poquito de agua para que no se nos pegue al fondo. Y los muslos, de nuevo sobre ella, pero dándoles la vuelta para que se cocine la otra cara. Porque las vamos a volver a meter al horno. Esto aún, aunque no lo parezca, sigue un poco crudo. Así que lo dicho, al horno con ello nuevamente, a la misma temperatura, 200 grados centígrados, calor arriba y abajo, y lo vamos a dejar otros 25 minutos. Y con esto ya, poquito más, simplemente esperar, reprimir nuestros instintos cavernícolas para no meter la cabeza aquí antes de tiempo, y ya está, pasado ese tiempo, retiramos y listo.
Ya tan solo, y como buena noticia para los comensales, quedaría servir y mejor hacerlo inmediatamente. Que no sea que nos coman un brazo por esperar este manjar. Si te gusta, por favor, dedito arriba, que con este sencillo gesto me ayudarás mucho a seguir haciendo más vídeos. No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal y ¡que viva la cocina!